El despido disciplinario por tacógrafo es un tema de gran relevancia en el sector del transporte por carretera, ya que afecta directamente a la estabilidad laboral de los conductores. El tacógrafo, como herramienta de control técnico, registra datos fundamentales sobre la actividad de conducción, los tiempos de descanso y las pausas. Sin embargo, su uso no debe confundirse con una justificación automática para el despido. Es crucial entender que los registros técnicos por sí solos no explican el contexto operativo en el que se producen las incidencias. Una empresa puede apoyarse en estos datos, pero debe traducirlos en hechos concretos, comprensibles y verificables. Cuando una carta de despido se limita a mencionar incumplimientos de manera ambigua, sin detallar fechas, servicios o conductas específicas, el trabajador se encuentra en una situación de indefensión. No puede prepararse adecuadamente para su defensa si no entiende con claridad qué se le reprocha. Por otro lado, es importante destacar que no todos los incumplimientos en materia de tiempos de conducción y descanso justifican un despido. La normativa establece límites y pausas a respetar, pero la empresa debe demostrar que el incumplimiento es imputable al trabajador y que la sanción adoptada es proporcional. En este contexto, el derecho de defensa del conductor se convierte en un elemento clave. Para poder defenderse de manera efectiva, el trabajador necesita acceso a toda la documentación que le permita reconstruir su jornada laboral y contrastar los datos técnicos. Así, el despido por tacógrafo no solo es un asunto técnico, sino que también involucra aspectos legales y de defensa que deben ser considerados con rigor. El tacógrafo es una herramienta esencial en el transporte por carretera, diseñada para registrar de manera precisa los tiempos de conducción, descanso y disponibilidad de los conductores. Su funcionamiento se basa en la recopilación de datos técnicos que permiten a las empresas y a las autoridades garantizar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso. Este dispositivo no solo registra la actividad del vehículo, sino que también ofrece información crucial sobre pausas y descansos, lo que es fundamental para la seguridad en las carreteras. Sin embargo, es importante entender que el tacógrafo por sí solo no justifica un despido. La mera existencia de datos técnicos no es suficiente para respaldar acusaciones de incumplimiento. Para que un despido sea considerado procedente, la empresa debe traducir estos datos en hechos concretos y comprensibles. Esto implica que la carta de despido debe detallar qué ocurrió, cuándo sucedió, en qué servicio y con qué vehículo, además de identificar la norma interna o legal que se considera incumplida. Sin esta claridad, el trabajador se encuentra en una situación de indefensión, ya que no puede preparar su defensa adecuadamente. El contexto operativo también juega un papel crucial. Muchas incidencias que podrían parecer incumplimientos a primera vista pueden tener explicaciones organizativas, como presiones de clientes o fallos en el dispositivo. Por lo tanto, el análisis de los datos del tacógrafo debe ir acompañado de una evaluación del contexto en el que se produjeron los hechos. En definitiva, el tacógrafo es una herramienta valiosa para el control de la actividad de los conductores, pero su eficacia radica en la correcta interpretación y comunicación de los datos que proporciona. Una carta de despido basada en tacógrafo debe ser clara y específica, ya que la ambigüedad puede poner al trabajador en una situación de indefensión. En primer lugar, es fundamental que la carta identifique con precisión qué ocurrió, cuándo sucedió, en qué servicio y con qué vehículo. Estos datos son esenciales para que el trabajador pueda entender la naturaleza de las acusaciones. Además, debe incluir qué norma interna o legal se considera incumplida y la justificación de la empresa sobre por qué esta conducta es lo suficientemente grave como para merecer la sanción máxima. Es crucial que la carta detalle las fechas concretas de cada incumplimiento imputado, así como la actividad afectada, ya sea conducción, pausas, descansos o disponibilidad. La explicación de los datos técnicos del tacógrafo debe ser comprensible, lo que implica traducir los números y registros en un lenguaje claro que el trabajador pueda entender. Asimismo, la relación entre el dato registrado y la conducta personal del conductor debe ser evidente. Esto significa que la empresa debe demostrar cómo los registros se vinculan directamente con el comportamiento del trabajador. Por último, la carta debe incluir una valoración de la gravedad de los hechos, así como la reiteración y proporcionalidad de la sanción. Sin estos elementos, la carta carecería de la claridad necesaria para que el trabajador pueda preparar su defensa adecuadamente. En resumen, una carta de despido eficaz debe ser un documento que no solo informe,
sino que también permita al trabajador comprender y responder a las acusaciones de manera justa y equitativa. El derecho de defensa del conductor es un aspecto fundamental en el contexto de un despido disciplinario basado en datos de tacógrafo. Este derecho implica que el trabajador debe tener la capacidad de comprender con claridad qué se le reprocha y, en consecuencia, poder preparar su defensa de manera efectiva. Para ello, es esencial que la empresa proporcione información detallada y comprensible sobre las acusaciones formuladas. La carta de despido debe incluir no solo la descripción de los hechos, sino también el contexto en el que se han producido, lo que permite al trabajador entender la situación en su totalidad. Es crucial que el conductor solicite la descarga del tacógrafo, así como otros documentos relevantes, como partes de servicio, órdenes de carga y mensajes de tráfico. Estos elementos son fundamentales para reconstruir la jornada laboral real y contrastar los datos que la empresa presenta. Una defensa sólida no se limita a negar los hechos, debe ser capaz de organizar la cronología de los eventos, contrastar los datos disponibles y explicar el contexto operativo en el que se produjo la supuesta infracción. Si la empresa aporta información incompleta o utiliza un lenguaje técnico sin traducción a términos comprensibles, esto puede ser un indicio de que el despido está mal planteado. En tales casos, el trabajador tiene el derecho de señalar estas debilidades desde el principio, ya que es su defensa la que está en juego. La empresa, al plantear un despido, debe demostrar que ha cumplido con su obligación de explicar con claridad cada incumplimiento imputado y permitir al trabajador ejercer su derecho a una defensa real. Uno de los errores más comunes en los despidos disciplinarios basados en datos de tacógrafo es la falta de claridad en la carta de despido. Muchas veces, las empresas utilizan expresiones vagas como incumplimientos reiterados, sin proporcionar fechas concretas o detalles específicos sobre lo que realmente se le imputa al trabajador. Esta ambigüedad puede dejar al conductor en una situación de indefensión, ya que no puede identificar con precisión qué conducta se le reprocha. Además, se observa una tendencia a mezclar varios hechos sin individualizar la gravedad de cada uno, lo que dificulta aún más la defensa del trabajador. Otro error frecuente es la presentación de informes técnicos sin una traducción comprensible a un lenguaje claro. Los datos del tacógrafo son esenciales, pero por sí solos no explican el contexto operativo ni la intención detrás de las acciones del conductor. Elementos como las instrucciones recibidas, las esperas en el muelle, o los retrasos en carga y descarga deben ser considerados, ya que muchas veces son factores organizativos que pueden justificar ciertas decisiones del conductor. La empresa, al limitarse a aportar datos técnicos, no cumple con su obligación de aclarar qué conducta específica se considera incumplida. Finalmente, una carta de despido puede ser errónea si no se respeta el derecho de defensa del conductor. Si la empresa no permite el acceso a la documentación técnica necesaria, como las descargas del tacógrafo o los partes de servicio, se limita la capacidad del trabajador para preparar su defensa adecuadamente. En resumen, un despido disciplinario basado en datos de tacógrafo debe ser claro, específico y proporcional. De lo contrario, corre el riesgo de ser invalidado. Si recibes una carta de despido basada en datos del tacógrafo, es fundamental actuar de manera rápida y organizada. Lo primero que debes hacer es conservar la carta de despido. Si es posible, firma la carta con reserva, lo que significa que no aceptas los términos sin haber revisado toda la información pertinente. Esto es crucial para proteger tus derechos. A continuación, solicita una copia de toda la documentación técnica relacionada con tu caso. Esto incluye las descargas del tacógrafo, que contienen registros de tu actividad laboral, así como los cuadrantes, partes de servicio y cualquier mensaje de tráfico que te haya enviado la empresa. Estos documentos son esenciales para reconstruir tu jornada real y entender los hechos que se te imputan. Una vez que tengas toda la documentación, es importante ordenarla cronológicamente y contrastar los datos. Examina cada registro y busca cualquier posible discrepancia o error que pueda haber en la información proporcionada por la empresa. Además, no dudes en recopilar testigos o cualquier otro tipo de prueba que pueda respaldar tu versión de los hechos. Si hay antecedentes de presión o conflictos previos relacionados con tu jornada laboral, asegúrate de documentarlos, ya que pueden ser relevantes para tu defensa. Recuerda que la empresa tiene la obligación de explicarte de manera clara y precisa qué conducta se te reprocha y por qué considera que merece la sanción más grave. Si la carta de despido utiliza términos vagos o no proporciona detalles específicos, esto puede ser una debilidad en su argumentación.
Por lo tanto, es esencial que prepares tu defensa de forma rigurosa, analizando el contexto operativo y la información disponible. La clave para una respuesta efectiva radica en tu capacidad para demostrar que la empresa no ha cumplido con su obligación de proporcionar hechos claros y verificables. El uso del tacógrafo en el sector del transporte por carretera ha generado numerosos casos de despido disciplinario, donde la claridad en la comunicación es fundamental. En situaciones reales, hemos visto cómo cartas de despido que carecen de precisión y detalle pueden llevar a la indefensión del trabajador. Por ejemplo, en un caso donde un conductor fue despedido por supuestos incumplimientos en el uso del tacógrafo, la carta se limitó a mencionar incumplimientos reiterados sin especificar fechas o hechos concretos. Esto dejó al trabajador sin la capacidad de defenderse adecuadamente, lo que subraya la importancia de que la empresa proporcione una explicación clara y comprensible de los datos técnicos. Otro caso relevante involucró a un conductor que fue acusado de no realizar las pausas necesarias. La empresa presentó informes del tacógrafo, pero no ofreció un contexto operativo que explicara las razones detrás de los supuestos incumplimientos. Esto evidenció que, aunque los datos técnicos pueden mostrar actividad, no son suficientes por sí solos para justificar un despido. La lección aquí es que una defensa efectiva requiere no solo la negación de los hechos, sino una reconstrucción completa de la jornada laboral, integrando documentos como partes de servicio y mensajes de tráfico. Estos casos resaltan la necesidad de que las cartas de despido sean claras, detalladas y proporcionales a los hechos imputados. La falta de especificidad puede llevar a que el despido sea considerado improcedente. Por lo tanto, es crucial que tanto las empresas como los trabajadores entiendan la importancia de una comunicación precisa y la necesidad de un análisis exhaustivo del contexto operativo para garantizar un proceso justo. El tacógrafo es una herramienta esencial en el sector del transporte por carretera, ya que registra datos cruciales sobre la actividad del conductor. Sin embargo, es importante recordar que un despido disciplinario no puede basarse únicamente en datos técnicos sin una correcta contextualización. La carta de despido debe ser clara y específica, identificando con precisión los hechos imputados, incluyendo fechas, servicios y vehículos involucrados, así como la norma que se considera incumplida. La ambigüedad en la comunicación de los motivos puede dejar al trabajador en una situación de indefensión, incapaz de preparar una defensa adecuada. Es fundamental que los conductores comprendan que no todos los incumplimientos justifican un despido. La empresa debe demostrar que el incumplimiento es imputable al trabajador y que la sanción es proporcional a la gravedad de los hechos. Por ello, se recomienda a los conductores que ante cualquier carta de despido, revisen detenidamente toda la documentación relacionada, incluyendo las descargas del tacógrafo, partes de servicio y cualquier mensaje de tráfico. Esta información es vital para reconstruir la jornada real y preparar una defensa sólida. Además, es crucial que los conductores soliciten asesoramiento profesional lo antes posible, especialmente si la empresa ha utilizado datos técnicos sin explicar los hechos de manera clara. La defensa no debe limitarse a negar los hechos, es necesario organizar la información, contrastar los datos y explicar el contexto operativo. En caso de que la empresa pretenda despedir, debe ser capaz de demostrar y justificar su decisión, respetando el derecho de defensa del trabajador. Con una adecuada preparación y un análisis exhaustivo de la situación, los conductores pueden enfrentar estas circunstancias de manera más efectiva.